Seguimos en Foro Nacional para la Democracia con Raúl Rodríguez e invitados. Regresamos con Jesús Zambrano. Nos estabas platicando, Jesús, la lógica de la alianza entre PAN y PRD y cómo es que la ruptura con el PG no se dio a raíz del Pacto por México como él la aduce, sino desde antes. Sí, efectivamente. Entonces, de cualquier manera, nosotros, después de las elecciones locales del 2016, en donde volvimos a ir juntos con el PAN, en Veracruz, en Quintana Roo y en Nayarit, y ganamos juntos también estas elecciones, volvimos a ver el valor que tenían estas alianzas electorales, porque ve todo lo que ha salido, veamos todo lo que ha salido de información de la podredumbre, de la corrupción que había en Veracruz y que había en Quintana Roo, con Javier Duarte en Veracruz y con Borge en Quintana Roo. Si no se hubiera dado esa alternancia, no hubiera sido posible. Entonces decíamos, bueno, ¿por qué no ir a una alianza? Bueno, y efectivamente en Chihuahua, aunque no hubo alianza formal de facto, y al final se dio que sectores importantes de el PRD particularmente y de otros partidos fueran en alianza con Javier Corral, incluso gentes como Cuauhtémoc Cárdenas. Claro, que se juntaron ahí en Chihuahua. Sí, se juntaron, hicieron el llamado Grupo Chihuahua a partir de ese entonces. Bueno, entonces yo digo, después de todo eso nosotros dijimos, pues lancemos la convocatoria como PRD a buscar una coalición lo más amplia posible como el 2018, dando prioridad a una unidad de las izquierdas, es decir, Morena, López Obrador, PRD, Movimiento Ciudadano. Fue su primera opción. Fue nuestra primera opción y fue nuestro primer planteamiento. ¿Y qué fue lo que nos respondió López Obrador? Con el PRD ni a la esquina, son parte de la mafia del poder, no quiero nada con ellos. A fuerza ni los zapatos entran, Raúl. Entonces, pues dijimos nosotros, entonces con los que quieran. Y a partir de ese momento se abrió la posibilidad de construir aquello en lo que hoy nos encontramos. Una alianza principalmente del PRD con el PAN y de la que participa también Movimiento Ciudadano, que tiene ya una presencia muy importante, particularmente en el estado de Jalisco, en esa parte del occidente del país. Entonces, nos dijeron, recuerdo que incluso el propio López Obrador llegó a decir cómo se van a juntar el agua y el aceite, es una alianza oportunista, no pueden explicar el por qué lo hacen, etc. Y luego terminó juntándose, como tú bien lo recordabas, con el partido más conservador que hoy tenemos, que es el PES, Encuentro Social, de claros tintes religiosos que se han opuesto incluso a libertades a la agenda más liberal y de izquierda que pudiéramos ver, como es el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, la interrupción legal del embarazo, matrimonios igualitarios del mismo sexo, etcétera, etcétera. Bien, pues a todo eso se opone Encuentro Social, y ahí está, con Morena, con alguien que tú dices, bueno, que es de izquierda, que está en contra de la corrupción, pero que también ha terminado aliándose con la Gordillo del CENTE, con este líder corrupto minero, Napoleón, y con Cuauhtémoc Blanco, en fin, personajes que dices, pues, que tienen de izquierda. Pero bueno, ¿no? Pero dices tú que es un tema que no estás un tanto de acuerdo en cuanto a que las ideologías, como decía Fukuyama, han perdido sentido, pero entonces, ¿cómo entender que las izquierdas no se juntan? Porque no desaparecen las barreras de cada partido cuando vas a una coalición. Lo que haces es poner por delante aquello en lo que te identificas, en lo que estás de acuerdo. Yo he sostenido desde hace años que viendo las plataformas programáticas electorales e incluso las legislativas de todos los grupos parlamentarios, les llegué a decir en un momento determinado, y por cierto de ahí partió lo del Pacto por México,
que si poníamos una sobre otra, negro sobre blanco, cruzando las agendas de los partidos políticos del país, vamos a encontrar que coincidimos en un 80%. ¿Por qué? Porque los diagnósticos que tenemos sobre los problemas son similares y las salidas es en donde entran los matices, es en donde entran justamente lo que pudiéramos llamar el juego o el peso de las ideologías que cada quien pudiera defender o estar pensando. Porque el PAN, por ejemplo, ciertamente es muy identificado como un partido muy de clases medias y de empresariales, ¿no? Pero tiene sectores muy amplios que lo siguen del país y que no es por nada, pero en varios lugares han hecho buenos gobiernos que atienden problemas de carácter social, que atienden los problemas de la salud, que atienden los problemas de la seguridad que a todo el mundo nos golpea, mientras que en la contraparte de aquello que queremos combatir está ya algo insostenible, Raúl. Por una parte, un sistema presidencialista que sigue concentrando las grandes decisiones en un solo individuo, un solo personaje, el presidente de la República. En un país tan diverso, tan plural, tan complejo, regionalmente también muy diferente, con toda esta diversidad plural en donde ya incluso un solo partido por sí mismo no tiene la mayoría del país. El PRI mismo ha tenido que hacer coaliciones electorales para poder ganar. Si hubiera ido solo, a lo mejor ya hubiera desaparecido. Entonces, tienes que terminar poniendo por delante precisamente las coincidencias, pero las ideologías no desaparecen. Yo te diría, por ejemplo, en la plataforma electoral y de gobierno que hemos acordado con el PAN y con Movimiento Ciudadano, no hay nada de lo que el PRD se pueda arrepentir de lo que está en su programa básico de izquierda. Yo te diría incluso que el PAN ha tenido o ha evolucionado hacia tomar una suerte de discurso socialdemócrata, de tipo europeo, correrse más al centro, de la derecha hacia la izquierda, situándose en el centro para engarzar con planteamientos de izquierda. Es un asunto, pues como te decía, muy debatible, muy complejo, pero justamente lo que hoy ya no pueden decirnos o seguirnos y han dejado de hacerlo. ¿Cómo se juntó luego con el aceite? Pues digamos, ¿cómo se juntaron ustedes allá? La sal con el azúcar. La sal con el azúcar para hacer algo pretendidamente digerible. Lo que acabamos de ver, particularmente en Alemania, con el acuerdo que el partido gobernante que es demócrata cristiano de la Merkel, ha tenido para hacer gobierno, porque ahí lo hacen por acuerdos parlamentarios, ha tenido que pactar con el Partido de la Socialdemocracia, que es el partido de hace más de 50 años existente como partido de izquierda en Alemania, ¿no? Entonces hacen un acuerdo para sacar adelante el gobierno. Oye, pero bueno, ya nos fuimos al siglo XXI y quedó un poco en el tintero el tema de tu incursión en la Liga 23 de septiembre. Nos siguen miles de jóvenes en el país que, por cierto, en redes sociales nos hacen favor de escucharnos en @FM, en Twitter @teconectefm y Jesús, tu Twitter es Jesús-Zambrano G. Efectivamente, ese es. ¿Cómo es que un joven, vamos a un corte, pero me gustaría que nos platicaras, cómo es que un joven que estudia físico-matemáticas en su natal Sonora a los 21 años, 20 años, tiene la disyuntiva de vida de irse a la guerrilla y tomar las armas y combatir al Estado represor que en aquel momento vislumbraba, ¿no? ¿Cómo un joven puede, ante una disyuntiva tan dramática, optar por la vía más difícil, que es irse a la clandestinidad? Por favor, platícanos en cuanto regresemos. Estás escuchando Foro Nacional para la Democracia. Foro Nacional para la Democracia. Con Raúl Rodríguez.